Hola, mi nombre es Juan Carlos y hoy voy a hablarte de los nichos de mercado. Cuando queremos iniciar un bar, una cafetería o un restaurante, aunque no nos demos cuenta, automáticamente ya hemos elegido un nicho de mercado, que en este caso es hijo del segmento de mercado hostelería. Sin embargo, muchas veces los negocios no funcionan, no sabemos por qué, y resulta que es porque los nichos de mercado son demasiado grandes. Recuerda, quien mucho abarca, poco aprieta. Vamos a poner un ejemplo de un nicho de mercado de un bar-cafetería. Vamos a profundizar un poco y quizá nos demos cuenta de muchas cosas que a simple vista no se pueden ver. Bien, dentro del enorme mercado que podríamos vender cualquier cosa a cualquier persona, nos centramos en el segmento de mercado hostelería. Pero claro, el segmento de mercado hostelería es un segmento que obviamente es enorme. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, de hecho, todo el mundo lo hace de una forma inconsciente, es elegir un nicho de mercado. Y el nicho de mercado no es otra cosa que una segmentación del segmento hostelería. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de nichos de mercado del segmento hostelería. Podemos montar un bar-cafetería, por ejemplo. Podemos montar un restaurante. Podemos montar una discoteca. O quizá prefiramos montar una hamburguesería. Quizá tenemos preferencia por una sandwichería. Y otra alternativa sería montar una cervecería. También tenemos la opción de una pizzería. Quizá queramos vender pizzas takeaway, es decir, vender pizzas para llevar. También tenemos la opción de karaoke o la opción de una crepería. Y así con todos los nichos de mercado que son prácticamente infinitos. Piensa que muchas veces se mezclan unos con los otros. No es algo donde haya una frontera muy definida. Quizá quieras montar un restaurante pero también tenga zona de bar. O quieras montar una discoteca pero con una zona de restaurante. O quieras montar un restaurante pizzería, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo muy definido, no es algo objetivo. Son nichos de mercado subjetivos, donde cada emprendedor elige y monta su negocio de acuerdo a sus habilidades y muchas veces mezclando conceptos para dar una originalidad a su negocio, para ser diferente. Bien, hasta aquí tenemos los nichos de mercado, pero muchas veces los negocios no funcionan porque los nichos son demasiado grandes y demasiado genéricos. Por lo tanto, muchas veces la solución es ir a buscar subnichos. ¿Y qué son los subnichos? Pues es una nueva segmentación, es decir, volvemos a segmentar el nicho que ya hemos escogido. Por ejemplo, vamos a suponer que escogemos el mercado hostelería y en ese mercado escogemos el nicho de mercado bar-cafetería. Queremos montar un bar-cafetería. Perfecto, pero no nos conformamos con el nicho bar-cafetería, sino que queremos ir a buscar el subnicho. Vamos a poner unos ejemplos de subnichos de un bar-cafetería cualquiera. Podríamos enfocarlo hacia un bar de copas. A pesar de haber una zona de cafetería, nos podríamos especializar en vender bebidas de alta graduación, que por cierto son bastante caras. O quizá en ese bar cafetería podríamos especializarnos en el subnicho pub, que no es más que un bar normal y corriente, pero que normalmente en el suelo hay moqueta, en vez de sillas hay sillones, hay música ambiente, pero también podríamos tener el subnicho de tener un bar de tapas, es decir, un bar con su cafetería y especializado en tapas. En tu país, en tu zona, no sé si sabes lo que son las tapas. Aquí en mi zona, unas tapas son unas pequeñas porciones de comida, las cuales se dan gratuitamente al cliente cuando pide una consumición, pero que también se venden aparte. Son pequeñas porciones de comida, normalmente muy vistosas, muy sabrosas, muy trabajadas y que es muy típico en muchas zonas de España. Pero quizá prefiramos otro subnicho, por ejemplo, el subnicho de estar especializados en máquinas de dardos. Quizá nos interese tener algunas máquinas de dardos y tener dianas profesionales con dardos profesionales, los cuales podemos organizar pequeños campeonatos, incluso comprar unas medallas, unas pequeñas copas, no son muy caras, ni mucho menos, para los ganadores de los campeonatos. O quizá otra alternativa sería ofrecer consumiciones gratis a aquellos que ganen los campeonatos. También podríamos elegir el subnicho de especializarnos en los futbolines. En algunos países, no sé si existe este concepto, aquí en España son unos pequeños campos de fútbol donde los jugadores son unos muñecos. Podríamos organizar campeonatos igual
igual que hemos hecho con los dardos, pero con los futbolines. O también podríamos dirigirnos al subnicho de billares. Es decir, en nuestro bar-cafetería, imaginemos que tenemos sitio y podemos instalar 1, 2 o 3 mesas de billar. Organizamos los campeonatos y nos especializamos en este tipo de juegos. Incluso hay vídeos de profesionales donde sus jugadas son realmente increíbles. Podríamos poner, por ejemplo, vídeos de estos campeones del mundo que hacen jugadas magistrales. Y por supuesto decorar todo el establecimiento con decoraciones referentes a objetos de esta temática. Pero aquí quiero entrar en otro concepto aún más profundo. Ahora ya sabemos lo que es un segmento de mercado, que sería la hostelería. Hemos elegido un nicho, que en este caso es un bar-cafetería, podría ser cualquier otra, y dentro tenemos la oportunidad de buscar un subnicho. Hemos llegado hasta aquí, pero vamos a profundizar un poquito más. Imaginemos que aún nos queremos especializar aún más. Lo que podemos hacer es buscar un subnicho del subnicho, es decir, lo que se llama técnicamente un micronicho. En este caso, ahora que ya sabemos lo que es perfectamente un subnicho, vamos a poner ejemplos de lo que son los micronichos, es decir, un subnicho de otro subnicho. En este último caso que hemos elegido el subnicho de billar, podríamos especializarnos aún más eligiendo el micronicho de billares americanos. En tu país no sé si tiene el mismo nombre. En España los billares americanos son aquellos que las bolas están marcadas con una serie de números. Esto en España se llama un billar americano. Pues podríamos especializarnos con un micronicho solamente de esta clase de billares. O quizá queremos especializarnos en billares españoles. Aclaro también que en España el billar español son esos billares que se componen de 2 bolas blancas y una roja. En tu país quizá tenga un nombre diferente. Bien, seguimos con los ejemplos de subnichos. Quizá nuestro bar-cafetería esté especializada en la cafetería más que en el bar. Y por lo tanto podríamos elegir un micronicho de que no solamente seamos un bar-cafetería especializada en café, sino que además podemos impartir cursos referentes al café, tipos de café, procedencias, baristas, etc. Si elegimos, por ejemplo, el subnicho de fútbol, queremos que nuestro bar-cafetería esté ambientada con decoraciones futbolísticas y además retransmitamos partidos de fútbol importantes en una pantalla gigante. Si nos queremos especializar en un micronicho, una alternativa sería hacer una peña de un equipo en concreto. Todas las fotos de los futbolistas que estén colgadas en la pared serán del mismo equipo siempre. Otro subnicho que podemos elegir dentro del bar-cafetería serían los juegos de mesa. Esto yo tengo experiencia porque yo esto lo hice. Podemos tener múltiples juegos de mesa, donde los clientes pueden pasar incluso horas jugando a esos juegos de mesa y consumiendo nuestros productos. Pero si elegimos este subnicho, vamos a poner el ejemplo de que queremos especializarnos aún más y crear el subnicho de que solamente tengamos juegos de ajedrez. Podemos organizar torneos, podemos invitar a profesores de ajedrez, etc. O quizá queramos el subnicho de tener solamente juegos de parchís. El juego del parchís, que parece un juego muy tonto, es un juego muy vicioso. Cuando alguien empieza a jugar al parchís, es muy común que desarrolle una especie de adicción. Aquí de nuevo estamos eligiendo un micronicho dentro de los juegos de mesa. Pero vamos a suponer que hemos elegido un bar-cafetería con el subnicho de música. Es decir, le damos mucha importancia a la música que ponemos en nuestro bar y por lo tanto tiene un protagonismo muy especial. Entonces, si nosotros creemos que tenemos que elegir un micronicho para especializarnos aún más, podemos, por ejemplo, elegir un tipo de música. Vamos a poner, por ejemplo, el jazz. Yo conozco personalmente un bar musical especializado en jazz. Yo jamás he comprado música jazz, nunca he ido a un concierto de jazz, jamás he escuchado jazz en mi casa. Sin embargo, en este bar cafetería donde solamente ponen jazz, es muy agradable para ir a tomar una copa, para ir a tomar un refresco, para ir a tomar café, incluso para ir a hablar de negocios. Por lo tanto, este micronicho en este caso funciona
muy bien, o por lo menos el bar cafetería que yo conozco hace muchos años que está montado y funciona perfectamente. Pero dentro del subnicho que hemos elegido de música, también vamos a poner otro ejemplo y podríamos especializarnos en la música en vivo. Imaginemos que nuestro bar es algo amplio, hay un poco de sitio y pueden instalarse unos instrumentos. Sería una especialización muy buena, un micronicho muy bueno para poder diferenciarse de la competencia. Vendrían pequeños grupos de música a tocar música en vivo, a tocar música en directo dentro de nuestro establecimiento. Muchas veces con 3 personas puede organizarse un pequeñísimo concierto con 3 personas, con 2 personas, con muy pocos instrumentos, con la gran magia que tiene la música en vivo. A mí personalmente este micronicho me parece estupendo, siempre que dispongamos de un poco de sitio. Y vamos a suponer ahora que hemos elegido el nicho bar cafetería con el subnicho desayunos. Queremos un bar de desayunos, pero claro, nosotros queremos diferenciarnos de la competencia y por lo tanto vamos a elegir un micronicho dentro de los desayunos. Por ejemplo, podríamos hacer unos desayunos que se compusiera de carne hecha a la brasa. O quizá, imagínate que nosotros somos vegetarianos y hemos elegido montar un negocio dentro del segmento de mercado hostelería. Hemos escogido el nicho bar cafetería y dentro del bar cafetería hemos escogido el subnicho desayunos. Pues bien, ya que nosotros somos vegetarianos, nos podríamos especializar dentro del micronicho de servir solamente comidas vegetarianas. También otro micronicho muy relacionado podría ser servir solamente comidas veganas. Solo te aconsejo que te metas en estos micronichos si tú realmente participas de estas filosofías. No te aconsejo que te metas en un micronicho de vegetarianos o de veganos si tú no lo eres. Se puede hacer, pero no es aconsejable. Debes meterte siempre en micronichos donde tú te sientas a gusto y tú seas el primer practicante. Y por último, vamos a suponer que nos queremos meter en el subnicho de los cuadros. Recordemos que queremos montar un negocio en el segmento de hostelería, hemos elegido el bar cafetería como nicho y como subnicho ahora elegimos los cuadros. ¿Qué es esto? Bueno, el subnicho de los cuadros es poner cuadros en venta dentro del bar cafetería. Yo este concepto, este subnicho, lo he practicado y me ha funcionado. Consiste en permitir que autores de cuadros, pintores, dibujantes, que realizan dibujos y cuadros, puedan colgar sus obras en nuestro establecimiento y vender sus cuadros. Puedes cobrar una comisión, pero en principio no es muy aconsejable. La comisión tendría que ser muy pequeña y quizá no vale la pena, pero eso ya depende del propietario. Entonces, en este subnicho consiste en colgar unos cuadros que están en venta en todo el establecimiento y que los clientes de nuestro bar puedan comprarlos si lo desean. Bien, pues dentro de este subnicho de cuadros puede haber el micronicho hiperrealista, que es donde yo estaba. En mi caso en particular, lo que hice fue colgar todos los cuadros que me dieron en mi establecimiento y todos los cuadros eran hiperrealistas. Hiperrealista significa que el artista hace unos dibujos, los cuales los hace tan perfectos que parecen fotos. Llama mucho la atención. A mí me gustó mucho, me lo ofrecieron y lo acepté. Pero también podrías elegir, si quieres, el micronicho acuarelas, que todos los cuadros estén hechos con acuarelas. Espero que de esta forma entiendas perfectamente qué es un segmento de mercado, qué es un nicho, qué es un subnicho y qué es un micronicho. En definitiva, lo que podríamos decir es que lo que estamos haciendo es ir especializándonos dentro de una especialización. Como consejo, debo decirte que solo te especialices en aquello que tú practiques y entiendas de forma natural. El último apunte que quiero hacerte es que si un micronicho o un subnicho no te funciona, puedes pivotar, es decir, cambiar de subnicho y experimentar y probar hasta encontrar el subnicho que a ti te funcione. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado, espero que hayas aprendido algo. Mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en el próximo vídeo.